Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. No entiendo por qué estás enojada, exclamó Horacio temprano en la mañana mientras se preparaba para ir al trabajo. ¿Crees que se supone que debo resolver todos los problemas ahora? Has estado postrada en esa cama durante todo un año, y no olvides que soy yo el que provee para la familia. Todo este tiempo no has traído ni un centavo a la casa, y tampoco estoy hecho de hierro ni de goma. Juntos asumimos deudas en el pasado, lo necesitabas para esto, para aquello o para algo más. Por cierto, fue tu idea hipotecar la casa para obtener un préstamo grande y guardar ese dinero para un día lluvioso o tener en caso de que los niños no puedan obtener una beca en la universidad. Hacerlo fue la decisión más loca de todas. Y si recuerdas, yo acepté esa aventura. Bueno, ahora ha llegado ese llamado día lluvioso. Es hora de lidiar con las deudas y no veo otra opción más que vender la casa. Durante todo un año, Fina no pudo caminar. Desafortunadamente resbaló en el hielo durante el invierno y ahora no solo estaba discapacitada, sino también paralizada. Los médicos no dieron ningún pronóstico. La situación era bastante sombría. Lamentablemente es poco probable que tu esposa vuelva a caminar alguna vez, declaró el médico. Hemos hecho todo lo que pudimos, pero también necesitas entender que requiere cuidados especiales. Deberá ser supervisada constantemente. Si la llevas a casa en lugar de ponerla en una clínica especializada, deberás contratar no solo a un cuidador, sino también a una enfermera para administrarle inyecciones. Horacio no podía creer lo que oía. Todo lo que escuchaba del médico sonaba como un veredicto para su familia. Cuidadores o enfermeras, ¿de qué podía hablar cuando él era el único sostén de la familia que quedaba? Los hijos habían crecido y realmente no pensaban en la vida de sus padres. Seguramente no brindarían ayuda financiera, y Horacio no tenía un ingreso sustancial. Vivían solos, y solo gracias a sus 2 salarios su presupuesto familiar se mantenía unido. Tenían créditos, deudas e inestabilidad. Nada cambió en sus vidas durante muchos años. En los últimos 6 meses había asumido trabajos extra donde pudo, pero el dinero aún no era suficiente. Esto llevó a conflictos no solo con su esposa, sino también con Marieta, con quien habían estado juntos durante muchos años. Horacio no podía liberarse. Si antes siempre tenía la oportunidad de apartar parte de su salario para regalos y momentos de calidad, después de la lesión de su esposa no le quedaba dinero al fin del mes. Todo el crédito que habían tomado contra su casa se gastó en tratamientos y cuidados. Las deudas necesitaban ser pagadas, pero no había dinero. Bueno, ¿cómo planeas resolver el problema?, preguntó Marieta con un tono descontento. ¿No crees que no solo te esperaré para siempre, sino que también toleraré todo esto? Al menos antes solías regalarme cosas y flores, pero ahora ni siquiera me has dado una caja de chocolates tuyos para las fiestas durante todo el año, sin mencionar algo más serio. Esto no puede seguir así. Habían estado saliendo durante 10 años completos y durante ese tiempo Horacio nunca encontró la oportunidad de hablar con su esposa. En cambio, siempre tranquilizaba a Marieta, quien esperaba y esperaba que él eventualmente se divorciara y se casara con ella. Sin embargo, Horacio mismo no estaba seguro de si quería eso. Marieta estaba distante de los asuntos domésticos y la vida familiar. Nunca le importó nadie más que ella misma. Cuando Horacio la visitaba los fines de semana, que supuestamente pasaba con amigos en excursiones o en el sauna o en viajes de pesca, veía cómo vivía ella y no le inspiraba en absoluto. Por el contrario, Fina siempre revoloteaba a su alrededor y hacía todo solo para él y sus hijos. A lo largo de sus 20 años de vida juntos, ella se despertaba 1 hora antes cada día para preparar el desayuno, empacar un almuerzo delicioso para que llevara al trabajo y se aseguraba de que siempre tuviera camisetas limpias y calcetines. Fina era la esposa ideal, mientras que Marieta era la mujer con la que pasar tiempo siempre era agradable. Cuando su relación familiar degradó al nivel de una conversación mundana bajo un mismo techo, Fina no hacía preguntas innecesarias. Al principio, un hijo se fue de la casa para asistir a un instituto prestigioso. 3 años después, el hermano mayor hizo lo mismo. Ya no los unía mucho, pero Horacio no estaba listo para renunciar a la vida a la que se había acostumbrado. Entendía que Marieta probablemente no le proporcionaría las mismas condiciones, por lo que vivía una doble vida.
Era tan bueno ocultando sus asuntos que durante todos los años de su infidelidad regular, Fina ni siquiera sospechó que su esposo fuera infiel. Pero después de la lesión todo cambió. Ahora Horacio tenía que no solo trabajar por dos, sino también asumir todas las tareas domésticas. La cuidadora que contrató para su esposa solo atendía a sus necesidades y exigía un pago extra por cualquier otra cosa. «Bueno, ¿tal vez también podrías preparar la comida?», preguntó Horacio al contratarla. «No hay problema, por supuesto que puedo, pero si estás insinuando que cocinaré el doble para cubrirte a ti también, eso solo será por un pago adicional», respondió Nora, una mujer robusta y alta, al ver la mirada desconcentrada de Horacio. Quería hacer un comentario sarcástico, pero se detuvo a tiempo. Después de todo, ella era la única persona con la que interactuaba que aceptó estas condiciones y el pago. No podía pagar mucho porque no había dinero. Una parte significativa del presupuesto se destinaba a los servicios de la enfermera. Ella venía a ver a Fina 4 veces a la semana para administrarle inyecciones. Marieta se cansó rápidamente de toda la situación. Estaba tan molesta por el hecho de que Horacio ahora a menudo se quedaba en la casa los fines de semana que no tenía ningún incentivo para continuar la relación. Ya no era tan joven, pero a sus 35 años seguía siendo bastante atractiva y podía encontrar a un hombre mucho más valioso que él. Necesitaba estabilidad, no altibajos. Antes de que Fina quedara incapacitada, ella tenía todo eso. Horacio no era rico y se conocieron en su lugar, pero él regularmente le daba regalos y cubría todos sus gastos. Cuando pasaban tiempo juntos siempre tenía cosas de qué hablar. En cierto momento Marieta comenzó a pensar cada vez más que él le convenía y que podría casarse con él. Sin embargo, convertirse en una esposa típica no era su situación en ninguna circunstancia. Ya no era joven y su educación no se lo permitiría. Desde la universidad, ella tenía una actitud despectiva hacia los hombres jóvenes que esperaban ansiosamente el matrimonio como su boleto para el apoyo completo. «¿Cuál de ustedes fue criado únicamente por sus madres?», solía decir en el área de fumadores a sus compañeros de clase. «Ninguna de nuestras chicas quiere salir con ustedes, eso es seguro. Busquen esposas en universidades mediocres. Comparten los gastos del apartamento con ellas, pagan esto, pagan aquello, eso es lo que llaman igualdad. Pero cuando se trata de cocinar, la mujer debería hacer todo. Es completamente absurdo». Sus compañeros de clase estaban de acuerdo con Marieta, quien tenía influencia dentro del grupo y era el alma de la fiesta. Sin embargo, una parte significativa de los hombres jóvenes prefería mantenerse alejados de ella y de sus amigos. A Marieta no le importaba esto. Criada únicamente por su madre, resultó ser una persona decente. Inmediatamente después de graduarse de la universidad, Marieta consiguió un trabajo como economista en una buena empresa. Después de unos años, obtuvo una hipoteca. No se oponía a las relaciones y había tenido hombres antes que Horacio, pero la monotonía de las tareas domésticas y otros aspectos de la vida familiar no eran algo que deseaba. Los fines de semana prefería estar en la casa leyendo un libro en lugar de pasar todo el día corriendo como loca por los víveres y luego parada en la cocina. Eso pensaba para sí misma. Marieta conoció a Horacio por pura casualidad. Él estaba esperando un autobús en una noche tarde y ella llegó a la misma parada. También quería llegar a casa lo antes posible esa noche. Ambos se habían quedado hasta tarde en el trabajo. Entablando una conversación, Horacio y Marieta descubrieron que ambos trabajaban en el mismo centro de negocios, en diferentes pisos. Desde entonces comenzaron a tomar café juntos durante los descansos para el almuerzo e ir a la cafetería, y luego las cosas simplemente empezaron a suceder entre ellos. Ni siquiera Horacio se dio cuenta de cuándo comenzó a enamorarse. Por otro lado, Marieta encontró el tipo de relación que le convenía perfectamente. Él nunca venía a ella con las manos vacías, siempre traía un ramo de flores. Mientras tanto, no le había dado flores a Fina durante varios años. ¿Por qué desperdiciar dinero innecesariamente? Nuestros ingresos ya son modestos y también tenemos una hipoteca que pagar. Pensaba para sí mismo cada Día Internacional de la Mujer viendo a hombres en las calles llevando ramos enormes. Consideraba anormal comprar flores tan caras para su esposa, pero a Marieta siempre le daban no menos de 15 rosas. A veces tenía que recurrir a ese sagrado fondo de emergencia que había reservado para un día lluvioso financiado a través de préstamos. Fina lo sabía, pero no le daba mucha importancia.
Después de todo, era para la familia. Todo se compartía. Nunca se atrevió a preguntarle a su esposo en qué gastaba sumas tan grandes de dinero todos los fines de semana. Probablemente necesita dinero para salir con los chicos, pensaba para sí misma. La infidelidad era algo que ni siquiera podía imaginar, ni siquiera en sus pensamientos. Habían estado viviendo juntos durante demasiado tiempo, criando a sus hijos. Sus vidas eran relativamente felices. Por supuesto, había algunos matices, pero ¿qué familia no experimentaría conflictos? Rara vez peleaban y siempre intentaban encontrar un entendimiento mutuo. Después de varios años de estar en una relación, Marieta se dio cuenta de que quería más. Las reuniones regulares ya no eran suficientes para ella. Quería que Horacio estuviera a su lado constantemente. Cuando le planteó el tema del divorcio por primera vez, él reaccionó de manera bastante categórica. Cariño, ¿por qué necesitas estas formalidades? Los niños han crecido, están entrando a la universidad. Siempre han visto a nuestra familia como ideal. ¿Quieres que sufran?, preguntó apelando claramente a la compasión. Por supuesto, a Marieta no le gustaría romper la familia y hacer que los hijos de Horacio y Fina pasen por eso. Siempre había considerado a su padre y a su madre una pareja modelo. Un divorcio sería un golpe real para ellos. Sin embargo, después de mudarse a la capital, se sintieron menos apegados a sus padres. Ahora tenían sus propios amigos e intereses. Así que cuando su padre anunció lo que le había pasado a su madre, ni siquiera se molestaron en venir. Papá, esto es terrible, por supuesto. Por favor, entiéndenos a nosotros también. Habló Ramiro a Horacio como una persona dura e inflexiva. Cuando escuchó la voz de su hijo, se sorprendió de lo mucho que Ramiro había cambiado desde que comenzó la universidad. Estamos en medio de los exámenes en este momento, tanto Javier como yo. Físicamente no podemos dejarlo todo y venir. Si nos expulsan, solo podremos volver a inscribirnos sin becas y no tenemos dinero para eso. Lo sabes perfectamente bien. Luchamos para ingresar. Vendremos tan pronto como podamos. Pero después de 6 meses, Javier y Ramiro solo vinieron a visitar a sus padres una vez. Después de pasar unos días con su madre paralizada y su padre exhausto, comenzaron a empacar para regresar a la capital. ¿Se van tan pronto?, Horacio preguntó sorprendido al ver a sus hijos empacando sus maletas en su habitación. Sí, papá, es verano, la vida continúa. ¿Sabes cuántas oportunidades de trabajo están abiertas en la capital ahora?, respondió Javier. Podríamos usar el dinero extra, y nos falta, y durante el verano podemos ganar una buena cantidad. Tal vez encontremos un trabajo permanente que podamos compaginar con nuestros estudios para poder mudarnos del dormitorio a un apartamento. Así que simplemente se van así, pensé que me ayudarían. Horacio se sintió genuinamente perdido por la reacción de sus hijos. Esperaba más simpatía, compasión y cierta implicación en sus vidas, pero sus esperanzas se desmoronaron. Papá, no te enfades con nosotros. Realmente entendemos que tú y mamá enfrentan problemas. Realmente lo lamentamos mucho por ella. Pero ¿hará las cosas más fáciles para ella si nos expulsan y tenemos que volver a este agujero? Nos quedaríamos sin educación y sin futuro. No creo que tenga ningún efecto en la salud de mamá, dijo Ramiro. Fina apoyó completamente a sus hijos. Estaba genuinamente agradecida de que hubieran venido a visitarla. Sin embargo, Horacio estaba bastante insatisfecho. Mira cómo los has educado, ¿puedes creerlo?, se quejó después de la partida de sus hijos. Y todo esto es gracias a tu crianza, por cierto. Y también gracias a tu madre que siempre se entrometía en nuestras vidas con su compasión. Javier quiere esto y Javier quiere aquello. Oh, Ramiro, no lo molestes. La abuela hará todo ella misma. Mira dónde nos ha llevado. Se han convertido en egoístas solo pensando en ellos mismos. Su madre está enferma, estoy trabajando como un loco y ellos vinieron, se quedaron unos días y regresaron a su preciada capital. Eso es todo lo que vimos de ellos. Los hijos normales en su lugar habrían abandonado esa educación elegante en la capital, habrían vuelto a su casa y habrían ayudado a sus padres. Pero estas personas están cegadas por su propia arrogancia. Por favor, cálmate, dijo firmemente Fina. Por primera vez desde que se quedó postrada en cama se permitió levantar la voz a su esposo.
Antes de eso habría tratado de mantener la calma porque sentía una fuerte sensación de culpa por su impotencia e incapacidad para trabajar, pero la forma en que hablaba de sus hijos realmente enojó a Fina. No pudo quedarse callada y no tenía la intención de hacerlo. «Dios mío, ¿he dicho algo mal?», protestó Horacio. «Dios mío, ¿he dicho algo mal que duelen tanto estas palabras? ¿Y dónde está tu madre querida? Vive solo a 2 paradas de nosotros y no nos ha visitado ni una sola vez durante este tiempo. Podría haberse mudado aquí, cocinado, limpiado y haber hecho muchas cosas. Hubiera ahorrado en tu tan llamada cuidadora. Y podría haber descansado un poco de todo este trabajo doméstico del que no he podido escapar en más de un año. ¿O crees que no necesito descansar?». Este tipo de discusiones se habían convertido en rutina en su familia. La crítica de Horacio a Eleonora realmente molestaba a Fina. Ya era una mujer mayor. Debido a su exceso de peso y otros problemas de salud, apenas podía cuidar de sí misma y mucho menos ser explotada como cuidadora. Sin embargo, Isabela, la madre de Horacio, todavía estaba bastante activa. A pesar de tener la misma edad que Eleonora, Isabela no tenía problemas de salud. Trabajaba y vivía como quería sin considerar necesario ayudar a la familia. «Horacio, entiendo todo, pero ¿qué quieres de mí?», dijo durante una llamada telefónica cuando Horacio le pidió que viniera a ayudar con las tareas del hogar. «Ya eres un hombre adulto. Tienes tus propios hijos altos y fuertes y quieres que tu madre venga a trapear los pisos por ti. ¿No te parece ridículo?». A ella no le preocupaba su nuera enferma y anciana. Desde la caída de Fina en el suelo helado, Isabela los había visitado solo 4 veces y no había levantado un dedo en la casa. Tomaba café y asentía con simpatía, pero nunca ofrecía ninguna ayuda real o concreta. Cuando Horacio le pidió dinero a su madre para pagar el préstamo, ella se negó de manera burlona pero categórica. «Mamá, por favor, trata de entenderme a mí también», suplicó Horacio. «Estoy trabajando, apenas puedo tener un momento para no pensar en nada, y ahora esto va a ser para toda la vida. Los médicos no han dado un solo pronóstico positivo sobre la salud de Fina. Lo más probable es que nunca vuelva a caminar, pero tenemos que pagar el préstamo. Apenas puedo mantener la familia. Sé que después de la muerte de papá quedó una cantidad decente de ahorros contigo. Por favor, ayúdanos al menos a resolver este problema. Trataré de manejar el resto de alguna manera, aunque no sé si puedo con todo. Ya no tengo las fuerzas». «Hijo, ¿de qué estás hablando?», respondió Isabela. «¿Qué ahorros? No ocultaré el hecho de que después de la muerte de tu padre heredé algo de dinero, pero debes entender que mi pensión no es tan grande y todavía necesito vivir de alguna manera. Además, ya no soy joven. ¿Quién sabe qué podría necesitar? Y recuerda, por favor, que fui yo quien insistió en que tu padre te comprara una casa separada en su momento. Tal vez pequeña, de 2 habitaciones, pero aún así es una casa. Cuando te casaste con Fina ya tenías tu propio lugar. Si no lo hubieras tenido, ¿cómo habrías vivido? Has acumulado deudas. Ahora, si es necesario, vende la casa y resuelve tus asuntos. Pero no hay necesidad de arrastrarme a esto». Ese mismo día, después de la conversación con su madre, Horacio sacó a colación por primera vez el tema de vender la casa. «Fina, ya no puedo seguir así, para ser honesto. Casi he decidido vender la casa. No veo otra manera. No puedo seguir trabajando como lo he hecho todo este año mientras estás postrada en la cama. A este ritmo pronto estaré en la tumba. Y solo tengo 41 años. No tengo planes de morirme», dijo Horacio severamente. Sus palabras dejaron impactada a Fina. Estaba desconcertada y al principio no pudo encontrar una respuesta. Siempre había pensado en su esposo como su apoyo y pilar, pero ahora sentía que se había convertido en un completo desconocido y una persona indiferente solo interesada en el dinero. «¿Y qué pasa conmigo? ¿Dónde viviré?», preguntó desconcertada. «Irás a casa de tu madre. No veo ningún problema en absoluto. Ella tiene una casa cómoda. Ustedes 2 cabrán, y yo iré a casa de mi madre. Iré, ayudaré y proporcionaré dinero. No puedo seguir viviendo así. Después de todo, la casa fue comprada con el dinero de mis padres mucho antes de que entraras en mi vida. Así que tengo el derecho de decidir cómo manejarlo. Ni siquiera tengo que consultarlo contigo», dijo Horacio con firmeza.
Mi madre es anciana y enferma. Será una carga para ella y además vivo aquí, estoy registrada aquí y tengo todo el derecho de vivir en esta casa, respondió Fina. Es cierto, estás registrada aquí solamente, gritó Horacio. Y tienes el derecho de vivir aquí solo mientras yo te lo permita. Y si no te has dado cuenta de eso hasta ahora, pues realmente lo lamento. Nunca lo había visto así. Fina tenía la creciente sensación de que su esposo se había vuelto diferente, enojado, agresivo, siempre desquitándose con ella aunque no fuera culpable de nada. De todos modos, no es mi culpa que seas tan torpe y no mires por dónde vas. Si fueras más cuidadosa, no te habrías caído y no habrías sufrido lesiones tan graves. En resumen, he dicho todo. De todos modos, voy a vender la casa. Y si no te vas por tu cuenta, la venderé contigo adentro. Legalmente no tienes derecho a ella. Soy el único dueño legal. Y los nuevos propietarios que compren la casa te echarán ellos mismos. Después de decir estas palabras, Horacio cerró la puerta de golpe y se fue a trabajar. Esa noche no regresó a casa. Dejó a Fina completamente sola. «Papá, ¿planeas dejarnos sin hogar? ¿Qué está pasando allí?», protestó Javier por teléfono. Había llamado a Horacio temprano en la mañana. ¿Decidiste abandonar a nuestra madre enferma a su destino? No entiendo cómo puedes hacer esto. Hemos vivido juntos durante tantos años. ¿Por qué mamá me llama llorando diciendo que la estás echando de la casa? Ya se lo contó. ¿Y por qué de repente creen que tienen el derecho de enseñarme cómo vivir? Horacio pensó enojado para sí mismo. Hijo, tú y tu hermano viven en la capital, así que sigan viviendo allí, respondió Horacio duramente. Nuestros problemas han sido desconocidos para ustedes durante tanto tiempo que no tienen ningún derecho en absoluto para dictarnos lo que debemos hacer. Esta es mi casa. He decidido venderla y lo haré. Pero nadie los dejará sin refugio. Están registrados en casa de su abuela y pueden regresar allí en cualquier momento si quieren. Y manténganse fuera de mi propiedad. Tu madre no tiene derecho a ella. Mis padres pagaron completamente esta casa. Incluso mucho antes de que tu madre y yo nos conociéramos. Y además no le enseñas a tu abuela cómo hacer algo, así que ahórrate tus quejas. Horacio colgó y golpeó la mesita de noche con el puño. No, ¿puedes imaginarlo? Este mocoso llamó para enseñarme cómo vivir. Simplemente indignante. Horacio continuó indignado mirando a Marieta que acababa de despertarse. ¿Por qué no pueden llamar un par de horas más tarde? ¡Qué audacia llamar tan temprano y en un fin de semana!, exclamó la mujer indignada. Horacio compartía completamente su molestia, así que abrazó fuertemente a Marieta y luego hundió su rostro en la almohada. Escucha, ¿qué te parece si nos vamos de aquí a algún lugar lejano? Esta tristeza, esta humedad, estoy cansada de ello. Vamos a algún lugar lejano, junto al mar o alguna ciudad turística cálida. Alquilaremos un apartamento allí, yo alquilaré el mío y simplemente podremos vivir en paz. Gran idea. La única pregunta es, ¿cómo ganaremos la vida allí? Vamos ya, ¿de verdad crees que no hay trabajo allí? Lo mismo que aquí, definitivamente encontraremos algo. Tendremos suficiente dinero por ahora. Tú venderás la casa y no todo el dinero irá a pagar las deudas, quedará algo. Viviremos con ese dinero por ahora y luego ya veremos cómo nos arreglamos. La idea de Marieta le agradó a Horacio. Había estado considerando la idea de dejar esta ciudad después de vender la casa, solo para evitar escuchar los reproches de su suegra y su esposa. Lo más probable es que Eleonora ya hubiera llamado y se hubiera quejado, por lo que pronto recibiría una charla de ella, y Horacio no estaba equivocado. Al llegar a casa, Eleonora ya estaba sentada en la mesa de la cocina mirándolo con furia. ¿Cómo te atreves a desaparecer en algún lugar por la noche dejando sola a ella? Eleonora habló con un tono indignado. ¿Realmente te das cuenta de que está discapacitada e incapaz de actuar por sí misma? Cualquier cosa podría haberle sucedido y tuve que viajar por toda la ciudad. Y ten en cuenta que me duelen las piernas. Eres un egoísta, Horacio, y más allá de todo no tienes vergüenza ni conciencia. Bueno, entonces, si soy tan egoísta, pues llévate a tu hija y sal de mi casa. Intentó hablarle tranquilamente, pero terminó gritando.
No recuerdo que me llamaras egoísta cuando tu hija se casó conmigo y nos mudamos a la casa que compraron mis padres. Todo estaba bien en ese entonces. Pero ahora cuando simplemente estoy pidiendo algo de apoyo básico y ayuda porque no puedo lidiar con las circunstancias de la vida en las que me encuentro, ¿de repente me convierto en una persona egoísta? Maravilloso, Eleonora, simplemente bravo. Has sido un aprovechado toda tu vida. ¿Por qué siquiera intentas darme lecciones? La mujer le gritó de vuelta. Y no hay necesidad de hablarme en ese tono. Puedo gritar tan fuerte como tú. Te quedarás sordo. Has vivido de mi Fina toda tu vida. Ella siempre hizo todo. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a los niños, manejaba toda la casa. Tú nunca moviste un dedo en toda tu vida. Solo ibas a trabajar y pasabas tus fines de semana con tus amigos, siempre vagabundo en algún lugar. Tal vez incluso peor. Bueno, después de todo es mi esposa. ¿Qué no debería al menos limpiar la cocina? Oh, mira eso. Cree que su esposa está destinada a servirle. Por supuesto, tal vez para esos hombres que mantienen a toda la familia, las esposas pueden deber algo. Pero no tú. Has ganado cacahuates toda tu vida. No tienes nada a tu nombre, incluso para pagar tus deudas, y tienes que desnudarte y quedarte sin techo. Vaya hombre que eres. Realmente quería golpearla, pero se contuvo. Un poco más calmado, Horacio se sentó en un taburete frente a Eleonora y sugirió que hablaran como adultos. ¿Por qué quisiera hablar contigo? Ella lo miró con una mirada enojada. Eres tan desagradable, tan lleno de ti mismo. Piensas que todos te deben y sin embargo actúas como si fueras un santo. Eleonora, nunca he dicho que nadie me deba nada, y menos que soy un santo. Horacio intentó hablar tranquilo, pero debido a la rabia hirviente en su interior fue difícil. Simplemente dije que tomaré una decisión y nada más. ¿Por qué todos resultan ser tan agresivos? ¿No tengo derecho a administrar independientemente mi propiedad? ¿O te debo algo? Ten en cuenta que en familias normales tanto el esposo como la esposa trabajan, y durante el último año he sido el único que trabaja. Entiende que las situaciones de vida varían, y esto es lo que nos pasó. Nadie tiene la culpa de ello. Pero ¿por qué no tengo derecho a liberarme de esta carga? Tan pronto como ella se volvió discapacitada, inmediatamente la consideraste una carga. Pero si esto te hubiera pasado a ti, Fina nunca te habría dejado. Estoy segura de eso. Pero tú, ¿por qué siquiera molestarse en hablar contigo? Vende tu choza. En cuanto a mi hija, me la llevaré de aquí. Solo necesito ayuda con el transporte, porque incluso en una silla de ruedas no podré llevarla a casa. No hay problema, puedo ayudar, dijo Horacio calmadamente. Estaba contento de que la situación finalmente empezara a girar a su favor. Solo ten en cuenta que no estará corriendo en alguna oficina gubernamental. Así que véndesela a ella y se registrará conmigo en algún momento más adelante. No es necesario molestarla ahora. Está bien, estoy de acuerdo. No había pensado en enfadarse o exigir algo a Fina. Lo único que realmente le importaba era que los posibles compradores no vieran a su esposa discapacitada. No necesitaba su permiso para hacer esto, ya que no adquirieron la propiedad juntos. En cualquier otro contexto, probablemente tampoco preguntaría a ella. Al día siguiente, Horacio ayudó a Fina a empacar sus cosas y la llevó a casa de Eleonora. «Mamá, ¿cómo pudo pasar esto?», preguntó Fina desconcertada con lágrimas en los ojos. «Pensé hasta el último momento que no me echaría. ¿Cómo puede tratarme así? Cariño, por favor no llores». Trató de calmarla Eleonora. «No debes ponerte nerviosa. Necesitas pensar en tu salud y deja que él haga lo que quiera. Si no quiere cuidarte, ayudarte o apoyarte, déjalo. Viviremos muy bien sin él. Que pague sus deudas y siga su propio camino». «Mamá, no me voy a divorciar de él», dijo Fina con firmeza. «No quiero que estemos completamente separados. Se dará cuenta de su error y volverá. Pedirá perdón, estoy segura». «Bueno, parece que no te está pidiendo el divorcio, y créeme, no lo pedirá. Pero si fuera tú, lo divorciaría», dijo Eleonora con severidad. «¿De qué sirve un hombre así? Solo mira cómo actúa y lo que se permite. ¿Y estás realmente segura de que no tiene una aventura con otra persona? Actúa demasiado independiente.
como si tuviera algún lugar a donde ir. Mamá, vamos, ¿de verdad?, protestó Fina. Estás inventando tonterías, ni siquiera quiero escucharlo. Horacio siempre ha sido fiel a mí, simplemente le está costando mucho ahora. Hemos vivido juntos y las cosas iban bastante bien, y ahora está solo. ¿Crees acaso que eso es fácil para él? Le pidió dinero a su madre para cubrir las deudas y ella se lo negó. Aunque heredó todo de su padre, no le dio ni un centavo. Oh, tu Horacio quiere muchas cosas. Fina, míralo desde una perspectiva diferente. Un hombre de 41 años sin perspectiva es irresponsable. Nunca ha sido diferente, simplemente no puedes verlo por tu amor. Tus sentimientos te han cegado toda tu vida, y ahora que esto ha sucedido todo ha encajado, pero simplemente no quieres darte cuenta. Fina estaba tan emocionalmente alterada que no podía pensar en nada más que en su relación con Horacio. ¿Realmente podría abandonarla después de tantos años juntos? ¿La dejaría realmente? Desesperadamente quería creer que a pesar de vender la casa, él seguiría visitándola regularmente y cuidándola, como lo había hecho durante todo el año anterior. Esperaba que todo lo que él había dicho fuera por enojo, pero con cada día que pasaba se hacía más evidente que Horacio no tenía ninguna intención de apoyar a su esposa. Durante varios meses no la había visitado ni llamado ni una sola vez. Fina decidió no quedarse pasiva en esta situación y lo llamó ella misma. ¿Por qué estás llamándome? ¿Qué quieres de mí? ¿No está claro que si no te he llamado ni una sola vez en este tiempo, no quiero hablar contigo ahora? ¿No puedes entender eso? ¿Es tan difícil de entender? Quería saber cómo estás, respondió Fina llorando. Y quería preguntarte por qué no vienes a verme ni me llamas. Pensé... Pero él no la dejó terminar. Horacio no tenía ninguna intención de explicarle a ella. Ya había encontrado un comprador para la casa y solo pensaba en cómo salir de la ciudad lo más rápido posible. Regañándose a sí mismo, se disculpó con Fina y nuevamente le dijo que estaba cansado. Lo siento, no era eso lo que quería decir. En general, no quería ofenderte de ninguna manera. Solo por favor entiéndeme correctamente. Durante el último año he estado realmente agotado. No planeo dejarte ni divorciarme. Hemos vivido juntos durante tantos años y no tiene sentido, solo quiero descansar y estar solo. Después de despedirse de Horacio, Fina colgó el teléfono. Estaba contenta de escuchar su voz después de tantos meses. Sus hijos la llamaban 3 veces a la semana, no una vez al mes, y eso era una promesa que habían hecho a diferencia de antes. Aunque la condición física de Fina no mejoraba, el apoyo de su madre e hijos aliviaba mucho su carga emocional. «Necesitamos encontrar un pasatiempo para ti», dijo Eleonora. «Solías ser buena tejiendo, ¿verdad?» «Mamá, ¿estás bromeando?», respondió Fina con una sonrisa. «¿Cuándo fue eso? ¿En la escuela? Hace 100 años. No he tenido agujas de tejer en mis manos desde hace mucho tiempo. Dudo que pudiera tejer un solo calcetín sin cometer errores ahora. Ya veremos». Ese mismo día, Eleonora luchó por llegar al mercado y compró una madeja de lana y agujas de tejer para su hija. Fina volvió a la actividad una vez amada pero hace mucho olvidada y se dio cuenta de que no había olvidado nada. «¿Ves? Te preocupaste por nada», dijo Eleonora con una sonrisa. «Ahora haré café para nosotros». A pesar de su fatiga y problemas de salud, le gustaba cuidar a su hija enferma. Después de mudarse no necesitaban una enfermera. Eleonora manejaba las inyecciones, lo cual a Fina le alegraba mucho. Siempre se había sentido incómoda con desconocidos en casa. No se sentía segura, y encontrar refugio bajo el ala de su madre mejoró gradualmente su estado psicológico. Para distraerse de la monotonía diaria, Fina comenzó un blog en internet inspirando a otras personas con discapacidades como la suya a disfrutar de la vida y esforzarse por algo. Unas semanas después, Horacio finalmente vendió la casa. «Mamá, nos vamos», le dijo a Isabela el día del registro. «Mañana pagaré las deudas y finalmente podré descansar». «¿Quién va contigo?», preguntó sorprendida. «Bueno, dile a tu madre a dónde planeas ir». «Soy yo y mi novia, Marieta. Decidimos vivir juntos al mar por un tiempo».
Hijo, me sorprendiste de verdad. Isabela miró a su hijo con los ojos abiertos. ¿Y qué pasa con Fina? ¿Planeas divorciarte de ella? Mamá, ¿por qué todas estas formalidades? ¿Por qué necesitamos un divorcio? Tú también puedes decirlo, ¿no? De todos modos, no estamos viviendo juntos, y andar por instituciones y tratar con papeleo no es la mejor idea. Y no olvides que está discapacitada, incluso podrían hacerme pagar pensión alimenticia. Entonces, el divorcio y las batallas legales definitivamente no son parte de mis planes ahora. Pero, ¿qué pasa con Javier y Ramiro? ¿Dónde pasarán sus vacaciones ahora? Ya no hay un hogar. ¿Irán a su lugar registrado o puedes hospedarlos por bondad de corazón, mamá? ¿Por qué debería preocuparme por ellos? ¿No han pensado en mí durante mucho tiempo y ahora debo pensar en ellos? Bueno, al menos no están cargando sobre mi cuello. Han vuelto a su capital y no me han molestado, y estoy agradecido por eso. ¿Cuánto tiempo planeas estar fuera, hijo? Aún no lo sé, mamá. Solo quiero vivir en una ciudad cálida y hermosa por un tiempo. Tengo derecho a hacerlo, ¿no? Si tengo suerte y logro encontrar trabajo allí, me quedaré allí para siempre. Después vendré a visitarlos. Puedes venir a visitarnos. Pero debes entender que Fina y su madre no escucharán una palabra de mí sobre dónde y con quién me he ido. No necesitamos escándalos ni disputas. ¿Y esta mujer tuya no quiere convertirse en tu esposa legal? ¿Está bien con el estatus de compañera de vida? No lo sé, mamá. Sinceramente, solo hemos hablado de eso un par de veces como máximo. Como no está insistiendo en nada, supongo que está bien con eso. Pero como comprenderás, definitivamente no tengo la intención de casarme con ella. Isabela no preguntó cuánto tiempo Horacio había estado engañando a Fina. No quería provocar a su hijo y sentía que no tenía derecho a meterse en su vida personal de adulto. Unos días después, Horacio compró los boletos. Marieta renunció a su apartamento y volaron. Nunca se había sentido tan ligero y libre antes. Finalmente se había liberado de las cadenas en las que había estado atrapado durante todo un año. A su llegada alquilaron un modesto apartamento de una habitación. Está bien ahora, y luego miraremos qué hacer, dijo Marieta con una sonrisa. Ella estaba muy contenta de que finalmente estuvieran juntos. La familia de Horacio ya no se cernía en el horizonte y no necesitaban esconderse y encontrarse solo en ciertos días. Fina apenas pensaba en Horacio ya. Un día se sorprendió pensando que no había pensado en él durante varios meses. Su enojo por vender la casa y sus acciones habían pasado. Él no había aparecido en su vida. Tampoco sentía la necesidad de llamarlo. En el fondo todavía lo amaba y temía escuchar la misma voz grosera e indiferente como cuando lo llamó para preguntarle cómo estaba. Las acciones del padre indignaron a Javier y a Ramiro. Mientras estaban en la capital, Fina les contó brevemente, y cuando llegaron y comenzaron a hacer preguntas, tuvo que contarles toda la verdad. ¡Qué idiota es nuestro padre!, dijo Ramiro enojado. No sé tú, Javier, pero yo no quiero saber nada más de él. ¿Podrías hacer tú algo así? No juzgues y no serás juzgado, respondió su hermano. No sabes cómo actuarás en su lugar, pero definitivamente no dejaría a una esposa discapacitada. Eso no es humano. Bueno, no sigamos. Mamá se pondrá muy triste si escucha nuestra conversación. Aceptemos que fingimos ser neutrales hacia él sin negatividad para no molestar a mamá. Sí, está bien, estoy de acuerdo. En general, es mejor no hablar con ella sobre papá. Que haga lo que quiera. Ahora somos adultos, no lo necesitamos. Nos las arreglaremos sin él y sin sus ocasionales charlas paternas una vez al mes como máximo. Y con la abuela nunca tuvimos una relación cercana de todos modos. Eso es cierto. Cuando nacieron los nietos, Isabela todavía estaba trabajando duro y no tenía tiempo para pañales y mamelucos. Cuando se enteró de que se había convertido en abuela, dijo: No te atrevas a llamarme así en público. Todavía soy una mujer y tengo toda mi vida por delante, y ustedes están aquí usando lenguaje de abuelita. Se dijo en tono alegre y juguetón, pero había un grado de verdad en ello. No quería asociarse con los nietos, ni siquiera admitir que los años habían cambiado. Isabela siempre había sido una gran fanática de un estilo de vida social. Regularmente encontraba y asistía a eventos interesantes, hacía excursiones a otras ciudades y socializaba con amigos.
No había tiempo para lidiar con niños pequeños. Por otro lado, Eleonora siempre ayudaba a su hija. Cuando los niños eran muy pequeños, ella los visitaba regularmente para cuidarlos. En sus años mayores los llevaba al cuidado de niños y los recogía de la escuela. «Mamá, si no fuera por ti, no sé cómo habría cuidado a mis hijos», dijo Fina un día. «Si no hubieras estado tan activamente involucrada en la vida de los nietos, simplemente no habría podido manejarlo. Sabes lo ocupada que estoy con el trabajo, no lo habría logrado entre mi familia y mi vida regular de oficina». A Eleonora le agradó escuchar estas palabras. Entendía que la vida para sus hijos era mucho más fácil de lo que había sido para ellos. No había estabilidad. Encontrar un trabajo era muy difícil e incluso con una buena educación, experiencia y habilidades podrías terminar en la calle en cualquier momento. La idea de ahorrar para un apartamento o financiar uno estaba fuera de discusión. La vida moderna era tan cara que tenías suerte si podías permitírtela tú mismo, por así decirlo, sin excesos. Quería mucho a su hija y siempre intentaba apoyarla. Aunque nunca aprobó sus elecciones, aún intentaba comportarse muy educada y correctamente con Horacio. Mirando a la Fina de hoy, realmente quería creer que algún día se recuperaría. Ahora estaba aún más preocupada por su hija, que había perdido el apoyo de su esposo. A diferencia de Fina, Eleonora entendía que Horacio no planeaba regresar a su vida antigua, y mucho menos cuidar de su esposa enferma. Se preocupaba por su hija, pero creía en lo mejor y ni siquiera anticipaba el terrible destino que le esperaba. Como dicen, la desgracia nunca viene sola, y Eleonora presenció esto de primera mano en su familia. En lugar de las mejoras esperadas que había estado esperando a lo largo de los años, escucharon un diagnóstico aún más terrible. Este golpe fue tan fuerte para Eleonora que no podía haber imaginado que solo unos meses después otro la estaría esperando. Sucedió 3 años después. «Hola, hijo». Horacio escuchó la voz de su madre, Isabela, por teléfono. «Tengo algunas noticias no tan buenas para ti. Necesitas venir a la ciudad urgentemente». «Mamá, ¿puedes decirme qué pasó? No puedo ir sin motivo. De hecho, tengo trabajo». Horacio había estado viviendo junto al mar con Marieta durante 3 años. El hombre había conseguido trabajo como asistente de programador, lo que aumentó significativamente sus ingresos en comparación con sus puestos anteriores en la ciudad natal. Marieta también encontró trabajo casi de inmediato después de la mudanza. Alquilaron un apartamento para ambos y Horacio nunca se había sentido tan libre. Marieta no hacía nada en la casa y no contribuía en su vida compartida, pero a diferencia de Fina tampoco exigía nada. Viviendo con ella, Horacio finalmente entendió el tipo de relación que había soñado toda su vida. Desde que se mudaron nunca volvió a su ciudad natal, pero hablaba regularmente con Isabela. Su madre siempre había sido la persona más cercana a él y ninguna circunstancia ni distancia podrían obstaculizar su comunicación. Cuando se enteró de que su hijo no quería regresar a su ciudad natal, no trató de convencerlo. Un adulto puede decidir por sí mismo dónde vivir. Isabela siempre se había centrado en su propia vida y nunca se metió en la de los demás. En todo ese tiempo, Horacio nunca preguntó por el destino de Fina. Inicialmente, Isabela intentó hablarle de su esposa cuando hablaban, pero en algún momento Horacio le prohibió hacerlo. «Mamá, no planeo pensar en el pasado, así que tengo absolutamente ningún interés en la vida de Fina», dijo bruscamente. «Especialmente porque ella tiene a alguien que cuida de ella. Por lo tanto, no creo que deba nada». Pero tampoco se divorció de ella. Ella misma no insistió en un divorcio. Se habían comunicado por última vez hace 3 años cuando estaba vendiendo la casa. Desde entonces no han hablado en absoluto. Horacio no veía ningún sentido en ello. No había nada de qué hablar y no había motivo. Un tiempo después del traslado cambió su número de teléfono y solo se lo dio a su madre. Incluso cortó el contacto con sus propios hijos. «Fina falleció», dijo Isabela en voz baja. «Aquí tienes mi consejo. Ven al funeral porque podría haber algo allí para ti». «Mamá, no te entiendo. ¿De qué estás hablando?» El misterio de su madre irritó a Horacio. Su madre claramente no le estaba contando algo. No quería ir a ningún lado sin una razón clara. Tenía que tomar tiempo libre en el trabajo y perder al menos unos días, y ya estaba extremadamente agotado, por lo que cualquier esfuerzo adicional era una tortura para él.
Horacio, estaba tratando de hablarte de Fina. No quisiste escuchar. Si te hubieras mantenido al día regularmente, estarías al tanto. Pero ahora no puedo resumirlo en tan solo un par de palabras. Por eso te pido que vengas. No necesito solo un par de palabras, mamá. Cuéntame todo tal como es. De lo contrario, no voy a ningún lado. En serio, ¿qué pasa con este jardín de infantes y este misterio innecesario? Realmente no entiendo por qué debería dejar todo y venir al funeral de una persona con la que ya no he estado en contacto durante mucho tiempo. Especialmente porque estará allí Eleonora, Javier y Ramiro, y como sabes, siendo amable, mi relación con ellos está lejos de ser buena. Está bien. Escucha, hijo, necesitas venir por la herencia. Espero que eso sea una razón convincente para ti. No juegues conmigo, mamá. ¿De qué herencia estás hablando? Fina no tenía un centavo a su nombre. De hecho, me sorprendió que no hubiera solicitado el divorcio ella misma y demandado pensión alimenticia por su apoyo por discapacidad. ¿Cómo lograron llegar a fin de mes? Horacio, hay mucho que no sabes. Mucho ha cambiado en estos 3 años desde que te fuiste y tu Fina dejó de ser indigente. Después de que te fuiste se convirtió en una estrella local aquí, y no solo local. Búscalo en línea, tiene su propio blog, se llama La discapacidad no es un defecto. Búscalo y léelo. Ni siquiera puedes imaginar cuánto dinero hizo en un solo anuncio, sin mencionar que creó su propia marca de ropa de punto que vendía en línea. También tenía numerosos contratos con la televisión local, así que Horacio, ahí lo tienes. Ustedes dos no están oficialmente divorciados. Eres su heredero legal y te aconsejo que vengas y hagas valer tus derechos de inmediato. De lo contrario, podrías terminar en la corte con Javier y Ramiro. Ellos son sus herederos tanto como tú. Después de colgar el teléfono, Horacio inmediatamente se conectó en línea y se sorprendió por lo que vio. En la vida cotidiana no usaba las redes sociales y rara vez pasaba tiempo en la computadora. Su trabajo exigía bastante de eso. A veces tenía que sentarse frente a la computadora hasta 14 horas, lo que lo agotaba mucho. Después de un trabajo tan intenso, a menudo tenía dolores de cabeza, así que los fines de semana y su tiempo libre evitaba el internet. Leyó el blog de Fina y no podía creer lo que veía. Ella no solo publicaba regularmente artículos y fotos, sino que también hacía videos. Ahí estaba ella intentando levantarse de la cama por sí misma. Ahí estaba ella maquillándose y eligiendo la ropa con la ayuda de su madre. Comiendo, bebiendo y paseando. Toda su vida estaba en ese blog. Fina no podía estar desconectada de la información y las redes sociales por mucho tiempo. Entonces, cuando se mudó con su madre después de perder el apoyo de su esposo, decidió comenzar un blog. Le ayudó a lidiar con el estrés, no se sentía tan sola y vacía. Con el tiempo, Fina encontró seguidores afines. Al principio, solo personas discapacitadas como ella se suscribieron y terminaron en situaciones similares por diversas razones. Pero después de un tiempo, personas completamente capaces también se convirtieron en sus suscriptores, expresando admiración por su capacidad para seguir adelante a pesar de una lesión grave. Poco a poco el blog se convirtió en un negocio y las cosas iban tan bien que Fina no podía creer que no hace mucho tiempo vivía en condiciones extremadamente limitadas y su esposo tenía que trabajar en varios trabajos para mantener a la familia por sí solo sin que ella contribuyera con un salario. En un año, el dinero dejó de ser un problema significativo para Fina. Lanzó su propio curso instructivo y creó su marca de ropa de punto hecha a mano, vendiendo piezas personalizadas por sumas significativas de dinero. Todo iba tan bien que apenas podía creer que todo esto estaba sucediendo. El golpe vino de donde menos lo esperaba. Durante su examen de rutina y las pruebas, Fina escuchó el diagnóstico aterrador y sombrío. Le diagnosticaron cáncer. Al principio no podía creer lo que oía cuando el médico le dijo que la discapacidad no era el único juicio que tenía que enfrentar en su vida. Fina estaba convencida de que después de una caída tan grave y sus consecuencias, el destino le sería amable, pero resultó ser todo lo contrario. Los médicos lucharon por su vida durante varios meses, pero la enfermedad progresó rápidamente. La mezcla de los medicamentos que necesitaba debido a su lesión con la quimioterapia jugó un papel importante en el trágico desenlace. Se estaba desvaneciendo ante los ojos de Eleonora y no había nada que pudiera hacer al respecto.
En su último día, una multitud de seguidores de Fina se reunió fuera de su habitación, y no solo Eleonora, sino personas que la habían seguido y con quienes había compartido abiertamente los detalles de su enfermedad para visitarla y apoyarla. Podía escuchar sus aplausos a través de la ventana e incluso logró mirar afuera y saludar con la ayuda de su madre. Y luego, por la noche, falleció. El corazón de Eleonora latía con dolor. Al regresar a casa se derrumbó en su cama y lloró. Pero ¿por qué ella? Después de todo, la vida apenas había empezado a mejorar. Fue tan injusto. Pensó para sí misma contemplando lo que necesitaba decirles a los nietos sobre el hecho de que su madre ya no estaba aquí. Intentó llamar a Horacio, con quien no había hablado durante 3 años, pero en lugar de la llamada esperada, escuchó que el suscriptor no existía. Se dio cuenta de que había cambiado su número de teléfono. Al día siguiente, Eleonora llamó a Isabela. «Lo sé todo», dijo Isabela por teléfono al escuchar la triste noticia. «Después de todo, tu hija es una celebridad local. Creo que todo el pueblo ya lo sabe a estas alturas». «Bueno, no creo que todos lo sepan directamente, pero los seguidores más devotos de Fina ya están al tanto», dijo su voz temblorosa mientras luchaba por contener las lágrimas. «Por favor, díselo también a Horacio. Después de todo, él sigue siendo su esposo legal. No sería correcto si no lo invitamos al funeral». «Sí, por supuesto, le hablaré». Isabela llamó inmediatamente a su hijo tan pronto como terminó de hablar con Eleonora. Horacio no solo se sorprendió por la noticia, sino también por en quien se había convertido su esposa. Ni siquiera podía percibir que Fina pudiera ser tan capaz. «Me pregunto por qué no se le ocurrió antes algo así. Entonces no habríamos tenido que vivir en la pobreza durante tantos años», pensó para sí mismo, pero luego se dio cuenta y comprendió que el blog y sus seguidores solo surgieron debido a su discapacidad. Su programa único de apoyo psicológico también se basó en su lesión. «Entonces, ¿es más ventajoso estar discapacitado para una persona sana? Mira cuánto dinero se puede ganar», pensó fugazmente. Horacio ya había reservado sus boletos. En un día estaría volando a su ciudad natal para asistir al funeral de Fina. Cuando Marieta se enteró de esto, también se sorprendió, pero siendo una persona pragmática y cínica, inmediatamente animó a su esposo a no perder su oportunidad. «Horacio, simplemente compórtate decente allí, o puedes perder la oportunidad de tener una herencia, te lo prometo», le dijo a su esposo preparándolo para el viaje. «Pon cara de luto». «Puedo hacer eso, pero ni siquiera sé cómo voy a enfrentar a Eleonora y a mis hijos. He estado ausente de sus vidas durante 3 años enteros y tampoco he ayudado a Fina. Para ser honesto, cambié mi número de teléfono a propósito para que no me llamaran. Tú misma lo sabes». «Vamos, no te comportes como un niño, por amor de Dios». Marieta agitó las manos. «Finge, invéntate algo. Di que todo este tiempo has estado reflexionando sobre tus acciones. Inventa alguna tontería. Al final, incluso podrías decir que visitaste un monasterio todo este tiempo. Si te comportas adecuadamente, te creerán, no lo dudes. Y tu madre no te delatará, por supuesto. Ella hizo la llamada ella misma. Por cierto, no es tonta. No soltará a los suyos, ¿no es verdad? Así es como debe ser». Cuando estaba abordando el avión, sintió un corazón pesado. Había pasado mucho tiempo desde que había sentido tales emociones, pero no era arrepentimiento y tampoco era nostalgia. Se encontró luchando contra un sentimiento extraño y desagradable de no entender. ¿Por qué tuvo éxito después de que él la dejó? Incluso pasó por alto el hecho de que en su juventud tales oportunidades no existían. Estaba enojado con el tiempo presente, especialmente con el hecho de que había tenido que trabajar incansablemente duro todo un año sin descanso mientras ella colgaba de su cuello como una piedra pesada. Si tan solo hubiera encontrado una forma de ganar así desde el principio, no habría tenido que gastar dinero del crédito y vender la casa. Todavía estarían viviendo felices. Nunca pensó que una parte significativa del dinero de reserva del crédito se había gastado en Marieta. Sus regalos, restaurantes, entrega de comidas y bebidas caras. Atribuyó su mala suerte a la debilidad de Fina. Nunca pensó que él mismo podría terminar fácilmente en la misma situación, ya que nadie está exento de lesiones u otras circunstancias de la vida. Al salir del aeropuerto, inmediatamente subió a un taxi y se dirigió hacia la casa de su madre.
Después de vivir junto al mar, miraba la ciudad natal con otros ojos. Nunca le había parecido un lugar atractivo, pero hasta este momento Horacio no le había prestado mucha atención. Ahora notó cada pequeño defecto, especialmente cosas que nunca antes había notado. Al llegar a la casa, llamó al apartamento y vio a Isabela esperando en el umbral. La abrazó con fuerza. «Mamá, te extrañé mucho», dijo Horacio notando lágrimas en sus ojos. «Yo también te he extrañado, querido». No estaba mintiendo al respecto, estaba genuinamente feliz de verla, pero en unos días tendría que encontrarse con personas a las que no le agradaba particularmente, personas que no querían verlo. Sin embargo, era necesario y tenía que prepararse mentalmente. No había esperado tal reacción de su suegra e hijos. Horacio pensó que reaccionarían de manera diferente a su llegada. «Es extraño cómo se comportaron en el funeral», continuó Horacio pensativo cuando él e Isabela regresaron a casa. «Pensé que sería mucho peor». «Hijo, vamos, ¿realmente piensas tan mal de la gente?», respondió Isabela. «Están de luto. ¿Cuál es el sentido de todas estas discusiones y desacuerdos? Todo está claro a estas alturas, y cualquiera tiene derecho a venir y decir adiós. Por cierto, en general a los funerales y servicios conmemorativos no se invita realmente. Las personas siempre vienen por su cuenta. Quienes quieren decir su adiós y para quienes es importante». Durante todo el funeral y los servicios conmemorativos, Eleonora no había dirigido una palabra a Horacio. Cuando lo vio, lo saludó cortésmente y se apartó como si estuviera demostrando que ya no era una familia cercana, aunque seguía siendo educada. Del mismo modo, Javier y Ramiro, sus hijos, se comportaron de manera similar, solo asintiendo a su padre cuando entró en la sala del funeral, pero no se acercaron a hablar con él. A lo largo de los años se había convertido en un completo desconocido para ellos. Ni siquiera le mostraron el respeto básico, pero delante de los demás no mostraron sus verdaderos sentimientos. «Mamá, quería preguntar», continuó Horacio, «¿quién es ese chico parado junto a Eleonora? Nunca lo he visto antes. ¿Es también pariente de Fina?» «Es su padre. No sé por qué vino. Probablemente la herencia de Fina también le preocupa. La última vez que vio a su hija, ella era apenas una recién nacida acostada en el banco. Y ahora que ha fallecido, él está aquí. Pero Eleonora lo informó a todos. Cuando llamó, también te pidió que vinieras al funeral. Después de todo, eres el esposo legal de Fina. Vivieron juntos durante tantos años». «Sí, mamá, entiendo todo eso e incluso pasé una carta de luto y todo eso, pero ¿qué vamos a hacer con la herencia? No estás sugiriendo que me quede aquí medio año esperando para reclamar mis derechos, ¿verdad? Me gustaría resolver este asunto de inmediato». «Espera, deja pasar los servicios conmemorativos principales. El 9º día, el 40º día. ¿O tienes planeado irte ya por esta razón? Podrías haber pedido un tiempo libre en el trabajo. Seguramente no habría pasado nada importante en una semana. Y allí podrías resolver todos los problemas. Comprende que en este momento no es solo impolítico sacar a colación tales asuntos, es incluso sacrilegio. Acabamos de enterrarla y tú ya estás hablando de dinero». Tenía razón. Horacio no quería revelar todas sus cartas de una vez y declarar abiertamente que había venido aquí por la herencia. Era mucho más ventajoso fingir que estaba tratando de enmendar relaciones con la familia. «Visita a tus hijos, invítales a algún lugar juntos, ten una conversación», Marieta instigó a Horacio por teléfono. «O de lo contrario, llegarás, asistirás al funeral, te quedarás allí con una cara de luto y ya está. Necesitas actuar como si te estuvieras arrepintiendo y lamentando sinceramente de no haber tenido comunicación con la familia todo este tiempo». Ese mismo día Horacio fue a casa de Eleonora donde vivían Javier y Ramiro. Los jóvenes lo recibieron a regañadientes, pero siguiendo el decoro y la cortesía lo invitaron a entrar a la casa. «Chicos, necesito decirles algo muy importante», comenzó Horacio tomando un trago. «Tu madre era una persona muy buena y durante muchos años vivimos alma a alma y nos amamos. Criamos a unos hijos tan maravillosos y honorables, pero luego el destino la trató muy cruelmente. Es imposible aceptarlo, pero necesario. Que descanse en paz». Intentó hablar lo más sinceramente posible para que Javier y Ramiro pudieran ver su dolor.
pero estaban sentados frente a su padre mirándolo y no se movió ni un músculo en su rostro. De repente la puerta se abrió de golpe y un hombre con el rostro desaliñado salió de la habitación. Estaba claro que había estado bebiendo mucho durante mucho tiempo, lo que lo hacía lucir mucho más viejo de lo que era. ¿Y quién es este?, preguntó entrecerrando los ojos. ¿Qué, invitados otra vez? No, abuelo, este es nuestro padre, conócelo, se llama Horacio, dijo el joven. Estaba claro que a Javier y Ramiro no les gustaba nada de esto, pero tenían que tolerar a este hombre en su propia casa. Soy el padre de Fina, llámame Sergio, dijo el hombre entre dientes. Y tú supongo que eres su esposo, ¿verdad? Así que eres mi yerno. Bueno, aquí estamos, cara a cara, en este terrible momento. Se acercó a Horacio, puso su mano en su hombro y gritó en voz alta. Bueno, tomemos un trago. Horacio vació nuevamente la botella y sirvió el líquido transparente en los vasos. Cuando llegó Eleonora, los jóvenes se fueron a su habitación y ella se sentó en la mesa con Horacio y Sergio. Míralos, todos están bebiendo. ¿Y tú, yerno, decidiste aparecer? No te he visto en años. Por primera vez desde el funeral permitió que sus sentimientos se vieran. Claramente no le agradaba la visita de Horacio y no tenía la intención de ocultarlo. Pasaste 3 años holgazaneando en algún lugar y ahora has venido a rendir homenaje y actuar como si estuvieras aplastado por el dolor. Deberías avergonzarte. Vamos, Eleonora, no ofendas a este hombre, intervino Sergio por Horacio. Conocí a mi yerno aquí. Es sorprendente cómo las personas que están realmente relacionadas nunca se han conocido. No, eso no está bien. Oh, hubiera sido mejor no invitarte en absoluto, respondió enojada. Tú eres el mismo de hace 40 años cuando huí de ti y sigues siendo el mismo. No hay salvación contigo. Oh, no, Eleonora, estás equivocada. Por cierto, fuiste tú quien no me dejó comunicarme con mi hija. Y yo siempre estuve dispuesto a hacer cualquier cosa por ti, Fina. Fuiste tú quien arruinó la familia y dejó a tu esposo a merced del destino. Y en cuanto al hecho de que regularmente tenía un pequeño trago, ¿quién en nuestra época no tenía esa debilidad? Mírate tú, la virtuosa. Busca un hombre sobrio. Y por cierto, siempre fui un trabajador duro, trabajamos sin descanso. Eleonora escuchó todo esto y gradualmente un sentimiento de disgusto creció en su interior. Ya no sentía la misma decepción que había sentido entonces en su juventud temprana, cuando se encontró por primera vez con todas las peculiaridades de la familia. Fue bueno que lo dejó a tiempo. En el primer año después de su boda todavía era una persona decente, pero luego todo empeoró. Cuando volvía a casa del trabajo apenas podía mantenerse en pie. Siempre se maravillaba de cómo la dirección no tomaba ninguna medida contra sus juergas de bebida de estos hombres en el trabajo. Pero como nunca había habido incidentes graves en el lugar de trabajo, los superiores preferían no notar la bebida de los hombres y a veces incluso se unían después de un duro día de trabajo. Un año después de la boda, Eleonora quedó embarazada y su esposo perdió por completo el control. Cuando se enteró de su próximo hijo, se alegró mucho y trató a todo el pueblo a bebidas. Casi renunció a su trabajo y bebió sin cesar. Ella lo aguantó y creyó que el niño necesitaba un padre. Pero después de que naciera Fina, la vida se volvió insoportable. El temperamento de Sergio se volvió violento. Un día golpeó a Eleonora severamente que a la mañana siguiente apenas podía levantarse de la cama. Después de eso empacó sus cosas y huyó a casa de su madre. No vio otra manera. Con el tiempo, él se habría vuelto aún más insoportable y podría haberle hecho daño al niño, lo que no podía permitir. Su madre era fuerte. Cuando el irresponsable yerno llegó, lo echó rápidamente y le dio una buena bofetada. Después de eso, él rápidamente renunció a insistir en seguir viviendo juntos. Después del divorcio, Sergio nunca volvió a ver a su familia. Eleonora nunca le habló de su padre para que ella no se sintiera avergonzada, y Fina casi nunca preguntaba. Solo un par de veces en su infancia intentó averiguar quién era su papá y Eleonora ponía una cara de luto y decía que murió en una edad avanzada. Repitió esta ficticia historia trágica a su hija cada vez, y Fina nunca volvió a preguntar por él. Sergio no se comunicaba con su exesposa y nunca buscó conocer a su hija.
Después del divorcio de Eleonora se casó 2 veces más, pero nunca tuvo hijos en ninguno de estos matrimonios. No estaba demasiado preocupado por eso. La vida le parecía suficientemente buena. La mujer se encargaría del hogar y cocinaría una sopa de repollo. Él iría a trabajar, ganaría algo y se lo bebería. No necesitaba nada más de la vida. Cuando recibió la carta de Eleonora, Sergio no pudo creer de inmediato que no fuera algún error. Ella no pudo encontrar ningún otro dato de contacto excepto su dirección. Habían pasado tantos años, no era sorprendente. Por eso envió un paquete de correo urgente con entrega directamente en sus manos para informarle la fecha del funeral de su hija. No sabía por qué lo hizo, pero pensó que sería incorrecto ocultar un evento así. Después de todo, no era una boda ni un cumpleaños, era la muerte, y al igual que el nacimiento tenía un gran significado. Raspando todo el dinero que pudo de trabajos ocasionales, Sergio reunió los restos de sus ganancias de años de sobrevivir y compró un boleto de tren. No estaba pensando tanto en su hija como en el hecho de que, seguramente Fina había vivido mejor que él y Eleonora, lo que significaba que había algo que heredar, y algo de dinero extra no le vendría mal. Después de todo, ya no era un joven, pero al llegar y escuchar sobre la hija de Eleonora realmente se alegró. «Mira qué tipo de chica era Fina», se lamentó ella. «Mira los calcetines que tejió. Fue una hija ejemplar para mí y una lástima que la vida fuera tan cruel con ella». Eleonora le estaba contando a su ex esposo, a quien no había visto en más de 20 años, sobre su hija, y él escuchaba y asentía, pero no mostraba ninguna emoción. «Van a dividir la herencia por partes iguales entre sus parientes y yo todavía soy su padre», pensó para sí mismo. Eleonora no tenía idea de por qué todos se habían reunido. Estaba convencida de que al recibir la carta, Sergio había decidido al menos enterrar a su hija correctamente y despedirla de manera humana, ya que nunca se había comunicado ni visto con ella en toda su vida. Al igual que Horacio, su mente solo estaba en el dinero. Al día siguiente, Ramiro se acercó a su abuela con una extraña expresión muy seria y preguntó: «Abuela, ¿cuándo se irá? Estoy cansado de estas juergas de bebida. Bebe todos los días sin mencionar que todo es en nuestra cuenta. Y es un funeral, pero también digamos que está en la misma página que ese Horacio. ¿Van a estar bebiendo aquí todos los días?». Lo que estaba sucediendo indignaba tanto a Ramiro como a Javier. A diferencia de la ingenua abuela que creía en sus buenas intenciones, entendían por qué su padre de repente apareció en el horizonte después de abandonar a su madre enferma y ni siquiera mencionarlos durante 3 años enteros. Y ahora apareció este llamado abuelo que ni siquiera habían visto. «Nieto, ¿cómo podemos echarlo? Vino aquí a despedirse de tu madre. Solo aguanta otra semana, por favor», respondió Eleonora. «Una vez que lleguemos al 9º día, tendremos el memorial para tu madre y al día siguiente se irán inmediatamente». «Dudo seriamente eso, abuela. ¿No puedes ver para qué vinieron los dos? Está escrito en sus caras, no necesitas mirar muy lejos». Ramiro continuó protestando. «¿De qué estás hablando, hijo?». «¿Sabes a qué me refiero, abuela? Vinieron por el dinero. Si papá se enteró por Isabela y vino corriendo aquí, entonces este llamado abuelo se enteró por ti. Les contaste todo sobre mamá y su éxito y cuentas. Ni siquiera habían cruzado el umbral cuando les dijiste esto». «¿Cómo te atreves a hablar así? ¿Qué frases usas, Ramiro? Eres un joven culto y bien educado. Compórtate en consecuencia». «Me estoy comportando muy bien. Te sugiero que les cuentes toda la verdad en el memorial. Desaparecerán al instante». «Pero de todos modos se enterarán. ¿Por qué deberíamos decirles?». «Para que no estén merodeando aquí. Estarán estorbando durante otros 6 meses esperando la herencia. ¿Para qué necesitamos eso? Uno es completo alcohólico y el otro ni siquiera quiero hablar de él». «Ramiro, no puedes hacer eso. Después de todo, Horacio todavía es tu padre. Vivió con Fina durante tantos años. ¿Realmente puedes borrarlo de tu vida así?». «Sí, abuela, puedo y definitivamente lo haré. Y mi hermano me apoya en esto. No necesitamos a un padre así. Hemos sabido qué tipo de persona es durante mucho tiempo».
Por mucho que su abuela intentara persuadirlo, Ramiro decidió firmemente que definitivamente anunciaría en el memorial quién heredaría la propiedad de su madre, y Javier lo apoyó plenamente en esto. Ya no querían ver ni al padre hipócrita ni al abuelo a quien no habían conocido durante tantos años. Habían vivido bien sin él y seguirían haciéndolo. Las palabras de Ramiro sorprendieron tanto a Horacio como a Sergio. ¿Entonces habían venido aquí en vano? ¿Realmente no deberían haber venido en absoluto? ¿Entonces simplemente se levantó y lo anunció frente a todos en el memorial?, preguntó Marieta asombrada cuando Horacio regresó a casa. ¿Estás hablando en serio? Bueno, tu exesposa no es tan tonta, y lo más importante, no puedes probar nada ni impugnarlo. Sí, imagina eso, respondió Horacio tristemente. Mientras estaba en el hospital en un estado semi-inconsciente, medio viva, logró recuperarse para firmar estos actos de regalo. La peor parte es que le dije de inmediato a mi madre después del funeral que se estaban comportando de manera muy extraña a mi alrededor, y ella dijo: «Oh, Horacio, estás exagerando, no hay nada especial, simplemente están de luto. Eso es lo que obtengo». Le sorprendió cuando Ramiro se levantó de la mesa en el memorial y anunció que quería cerrar permanentemente el asunto de la herencia. Quería que esas personas que habían venido aquí por su causa se fueran y nunca regresaran. No tenía sentido que se quedaran aquí porque todo ya estaba decidido hace mucho tiempo, e intrigarse con su familia no tenía ningún sentido en absoluto. Insinuó abiertamente a Horacio y Sergio que incluso se sentían avergonzados. Horacio estaba seguro de que Ramiro estaba a punto de mencionar lo que estaba escrito en el testamento, algo que aún se podía impugnar en la corte. Pero dijo algo completamente diferente. Resulta que mientras Fina estaba en el hospital, había escrito 2 actos de regalo que dividían equivalentemente todas las propiedades entre Ramiro y Javier. ¡Qué idiota! Ni siquiera dejó nada a su propia madre, pensó Horacio para sí mismo mientras escuchaba el apasionado discurso de su hijo, pero a diferencia de Horacio, Eleonora no necesitaba nada. Estaría contenta con su pequeña casa por el resto de su vida y estaba absolutamente segura de que sus nietos nunca la abandonarían ni la maltratarían. No solo Horacio, sino incluso el padre de Fina estaba indignado. ¿Qué significa esto?, preguntó con los ojos bien abiertos. Mi propia sangre, mi niñita, y no obtendré nada. En el memorial se emborrachó mucho y acercándose a Eleonora comenzó a quejarse de su vida. Habló sobre lo miserable que era, los gastos habían aumentado y su pensión era escasa. A veces ni siquiera podía permitirse comprar comida. Pero Eleonora entendió que las luchas de Sergio no se debían únicamente a los gastos precisamente por alimentos. Mayormente se gastaba su pensión en alcohol y a veces se metía en juergas tan largas que incluso olvidaba cuánto había gastado y en qué. «Eleonora, ¿qué tal si volvemos a vivir juntos como en los viejos tiempos?», dijo el hombre ebrio tambaleándose y apenas sosteniéndose en un pie. «¿Por qué no? Tenemos mucho en común. Nuestra querida hija se ha ido. El dolor compartido debe ser experimentado juntos». Pero en respuesta, Eleonora estalló en risas. Esta risa era más como un ataque histérico. Al día siguiente echó a Sergio de su casa y después de comprarle un boleto de tren lo envió de regreso a la suya. «Bueno, no hay nada que hacer ahora», dijo Isabela encogiéndose de hombros cuando se enteró de la verdad. «Ves, Fina probablemente se dio cuenta de que tarde o temprano vendrías por la herencia, y cuando finalmente comprendió que estaba muriendo tomó precauciones». «Mamá, no te conté la parte más importante», respondió Horacio. «Después del memorial, mis queridos hijos se me acercaron. No anunciaron abiertamente otro testamento final de su madre. Bueno, gracias a Dios lo consideraron personal. Dijeron que Fina les pidió que me dieran el dinero que gasté en cuidarla a ella y pagar el préstamo. No estaba echándole en cara y ella no me debía nada. ¿Te imaginas lo orgullosa que debe sentirse de sí misma? Me quedé completamente sorprendido cuando escuché eso». «¿Entonces te lo dieron, hijo? En tu lugar yo daría gracias, porque en este momento cada centavo cuenta. Por supuesto, has estado viviendo mucho mejor desde que te mudaste de aquí, pero aún así te darán el dinero y podrás comprar una casita, aunque sea modesta, y también es bueno para Marieta. Ya no tendrás que alquilar un apartamento».
Mamá, con ese dinero no puedo comprar nada y ni siquiera quiero considerar nuestro lugar en ruinas. Respondió Horacio. Oh, mírate, haciéndote el importante, tratando de presumir. Lo principal es no gastar ese dinero de inmediato. Puedes decidir cómo usarlo más adelante. Se fue a casa con el corazón pesado. Horacio imaginó lo que Marieta le diría sobre esto. Ella estaba segura de que recibiría una gran herencia. Es solo que deberían haber compartido con su padre. Horacio siguió quejándose. Y me dieron un modesto regalo. Curiosamente, Fina no quería darme todo ese dinero que gasté durante los años que vivimos juntos. Eso habría sido realmente justo. Trabajé toda mi vida también invirtiendo en la familia y en lugar de una herencia obtengo algo de cambio suelto, una miseria. A Marieta no le gustó nada cómo había resultado todo. Había esperado que Horacio recibiera al menos la mitad de todo lo que Fina había logrado acumular en 3 años de ganancias significativas y estables. En cambio, volvió con un pequeño cambio que ni siquiera alcanzaba para un año de vida despreocupada. Marieta, ahora no hay nada que nos detenga, dijo Horacio. Compremos una pequeña casa en nuestro pueblo natal y la alquilamos. Oh, adelante, y haz lo que quieras, dijo ella quitándole importancia. El dinero es tuyo y tú decides qué hacer con él. Pero con esta cantidad no tendrás mucha margen de maniobra. Tal vez sea suficiente para una casita, pero ¿cuál es el punto? Alquilarlo no será rentable. ¿Quién viviría allí? La gente normal no querría un lugar así. Y algunos borrachos solo nos causarían problemas todo el tiempo. No sé, Horacio, tú decides, te lo digo, realmente no me importa. No era la primera vez que se daba cuenta de que estaba perdiendo interés en él. Cuando Marieta se enteró de que Horacio podría convertirse en un heredero adinerado, había estado considerando atar su destino al suyo. Pero después de todo lo que había pasado, lo estaba pensando de manera bastante diferente. No lo necesitaba, al igual que no necesitaba este apartamento alquilado o el trabajo que había conseguido. Realmente quería irse a casa, volver a su propio apartamento y vivir en paz, simplemente sin esta familia que a lo largo de los años la había vuelto literalmente loca. Un mes después le informó a Horacio que quería romper con él y regresar a su pueblo natal. Lo tomó con bastante calma, sin quejas ni amargura. En efecto, no tenía nada que ofrecerle. No estaba esforzándose, ni sintiendo que debía haber mantenido a toda la familia. Estaba cansado de la vida con Marieta y cada vez más a menudo recordaba su vida con Fina, que nunca había sido exigente, que siempre lo recibía con una cena abundante y deliciosa en un apartamento perfectamente ordenado y alrededor de la cual nunca había tenido problemas. Oh, si no fuera por ese accidente, todo habría podido resultar bastante diferente. Pensó para sí mismo y continuó creyendo sinceramente que fue la lesión de su esposa la que destrozó su familia casi perfecta y su vida pacífica. Nunca notó sus propias deficiencias y nunca admitió errores, porque eso estaba por debajo de su dignidad. Siempre tenía la razón, siempre era perfecto y no había otra manera de verlo. A pesar de que su vida era una evidencia clara de lo contrario, se mantuvo obstinado e inflexible. Después de otros 3 años habiendo completado sus maestrías, Javier y Ramiro se establecieron en la ciudad capital. Gracias a su sólido conocimiento y sus títulos, lograron encontrar empleos decentes y con el dinero que les dio su madre compraron apartamentos de un dormitorio cada uno. Aunque cada uno de los hermanos había aprendido su propio camino, nunca se olvidaron el uno del otro y siempre estaban dispuestos a brindarse ayuda y apoyo cuando fuera necesario. Javier sugirió a Ramiro que trasladaran a Eleonora a la capital, ya que le preocupaba que pudiera envejecer y necesitar ayuda en cualquier momento. Pero ella se negó vehementemente. Su hija estaba enterrada en su pueblo natal y ella visitaba regularmente su tumba. Si se mudara no podría visitar la tumba de Fina con tanta frecuencia y eso era lo más importante para ella. Estaba bien y no necesitaba la ayuda de sus nietos. Ellos le enviaban dinero regularmente para que Eleonora pudiera permitirse vivir decentemente por su cuenta. Después de separarse de Marieta, Horacio no tuvo más opción que regresar a su ciudad natal para vivir con su madre. El dinero que recibió como lo que consideraba una compensación justa por cuidar a su esposa enferma apenas cubría una casa modesta. Pero Horacio no tenía prisa por mudarse allí. Regresar a su ciudad natal significaba perder un buen trabajo e ingresos.
No tenía mucho interés en encontrar un nuevo trabajo y después de mudarse con su madre sobrevivía con el dinero ganado al alquiler de su casa. Tuvo suerte de encontrar inquilinos, una familia decente pero modesta. El dinero apenas alcanzaba para la comida, pero Horacio estaba contento con eso. Marieta regresó a su apartamento y encontró un nuevo trabajo. Desde que se separó con Horacio no habían vuelto a cruzarse ni se habían contactado en absoluto. Javier y Ramiro nunca perdonaron a su padre y no tenían intención de ayudarlo. Lo consideraban un verdadero traidor que había destruido a la familia. Los hermanos visitaban regularmente la tumba de su madre y a su abuela, pero nunca visitaron a su padre. Una vez que Horacio se mudó con su madre, dejó de pensar en Fina. Aunque Isabela siempre había sido de espíritu libre y nunca era exigente, ella se encargaba de la casa, cocinaba, limpiaba y lavaba la ropa porque estaba acostumbrada a vivir en comodidad y limpieza. Y Horacio se aprovechaba de eso. No podía perdonar a sus hijos por no compartir la herencia de su madre con él. Estaba convencido de que tenía todo el derecho a ese dinero sin darse cuenta de lo mal que había tratado a su esposa, que quedó discapacitada debido a un trágico accidente. Horacio no podía entender esto y nadie nunca intentó explicárselo. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.